Es el problema y esa es la razón por la cual hay tantas denominaciones. Tenemos que entender que un principio fundamental al interpretar las Escrituras es que hay que leer el contexto, lo que está antes y lo que está después del pasaje, y tratar de ver qué es lo que quiso decir el profeta o el apóstol cuando expresó ese pensamiento. Eso es hacer una hermenéutica correcta, no como lo que sucede con Andreasen y con muchos de estos grupos disidentes que están atacando la iglesia, utilizando pasajes de Elena de White para atacar a la iglesia. Entonces, ya vimos ese asunto del asunto del pecado, que es una definición muy superficial. No vamos a entrar más en detalles. Ahora, ¿cómo hizo frente la iglesia a los ataques de Brismith, de este movimiento de Brismith? Bueno, para ello, fíjense bien, fueron dos, como Brismith está atacando a la iglesia, de que está la iglesia cometiendo un error y todo lo que ustedes saben, que es Babilonia, que está enseñando herejías y todo lo demás. Entonces, un grupo, y ahí se va a notar cómo la iglesia se dividió. Un grupo hizo frente, eso se llama los adventistas históricos, eso es ese grupo que sigue las enseñanzas de Andreasen. Pero curiosamente estaban en contra de Brismith, y ustedes van a saber por qué estaban en contra de Brismith. Y el otro grupo, los adventistas centristas. Los adventistas históricos son los que dicen que hay que creer lo que los pioneros y con lo que la iglesia creía antes del libro Preguntas sobre Doctrina. Y luego viene, ¿verdad?, después aquellos que dicen, todos aquellos que sostienen lo que el libro Preguntas sobre Doctrina sostiene, esos son la nueva teología. Y atacan pues a los que no creen como ellos, como la nueva teología, y entonces ellos son la verdadera teología, los adventistas históricos, porque creemos lo que históricamente nuestros pioneros enseñaron y sostuvieron como verdades. Esa es básicamente los dos grupos. Dentro de ellos, vamos a poner aquí, básicamente sostienen lo mismo que de Andreasen, ¿verdad? Pero hay una diferencia. La diferencia es, y ese era el pleito con Brismith. Brismith está mal. ¿Por qué está mal? Porque dice que esa vindicación del carácter de Dios va a venir hasta ya, al tiempo del fin, al final del tiempo de la gracia. Y ellos decían, Brismith está mal. No, porque la perfección, Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No dice sed perfectos al final, sino dice sed perfectos aquí y ahora. Entonces, ¿cuál es el problema de Brismith? Que él dice que la perfección es escatológica, cuando la perfección tiene que ser aquí y ahora. Dentro de los que defendían a esta posición, ahí tienen varios nombres, no creo que les interese, son mayoría personas americanas: Donald Short, Robert Wieland, Thomas Davis, Herbert Douglas y Kenneth Wood. Los últimos tres vamos a mencionarlos después. Bueno, los adventistas centristas, en contraparte de lo que estos adventistas históricos señalaban, decían que el hombre está depravado, la depravación del hombre, y entonces hablaban de lo que se decía, sí, Jesús dice, sed vosotros perfectos, como vuestros padres que están en el cielo es perfecto, pero es una perfección relativa, y distinguían entre dos perfecciones. La perfección de Dios es la perfección absoluta, que no necesita ni nada, pero la perfección que Dios nos exige no es una perfección como la de Dios, sino somos nosotros, a eso se llama perfección relativa. Cuando yo acepto a Jesús y empiezo a creer, tengo un grado de perfección. Conforme voy creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios, voy creciendo en perfección. Así como cuando un niño, cuando nace, el médico dice, está perfecto, está muy bien. Pero se espera que ese niño vaya, ¿qué? Vaya creciendo. Si pasan los años y el niño sigue igualito de chiquitito, entonces, aunque era perfecto en aquel tiempo, dejó de ser, ¿qué?
perfecto porque ya no creció. Bueno, lo mismo es el cristiano. El cristiano al nacer de nuevo tiene una etapa donde es perfecto. Dios lo mira sin problemas y espera que cada día esa persona vaya ¿qué? Creciendo. Eso se llama perfección relativa. Eso es lo que explican los los adventistas del centro. Y para ellos entonces perfección no significa impecabilidad, sino más bien crecimiento o madurez cristiana. Uno hoy es perfecto y el día de mañana esa perfección ya no me sirve. ¿Por qué? Porque hoy debo de subir un poco más. O sea que uno debe ir creciendo en madurez. Ya antes las cosas que hacía y ahora las miro para atrás y digo, es que ya no puedo hacerlo porque ya el Espíritu Santo me está dando una comprensión más amplia y en la que antes no miraba mal, ahora ya descubro de que hay ciertos aspectos que no están mal y que debo de corregir, y conforme uno se va acercando más a Jesús y se está acercando más a la luz, empieza a ver defectos de carácter que antes no lo notaba. Eso es crecimiento y madurez cristiana. Bueno, y uno va creciendo en medida que uno tiene más íntima relación con Cristo. Aquí tenemos entonces algunos de esos que defendían lo que llamamos los adventistas centristas. Está Desmond Ford, que es el que vamos a hablar en el siguiente periodo, Edward Heppenstall, Hans LaRondelle y el doctor Dedran. A ver, ¿qué pasó? Entonces, estos caballeros pues defendían la posición centrista de la iglesia. Y pasaron desde 1960 hasta 1970, fíjense bien, 10 años, hasta que Robert Greensmith, leyendo los libros de Martín Lutero sobre justificación por la fe y la justicia divina y cómo el hombre se justifica. Recuerden que Lutero esa fue la verdad que descubrió, que se había quedado olvidada, y nosotros decimos que somos herederos de eso, de esa reforma de Lutero. Entonces, leyendo a Lutero y en las discusiones con Desmond Ford y leyendo un libro que el doctor Hans LaRondelle, que fue mi maestro en la tesis doctoral cuando yo estudié mi doctorado en Andrews, él precisamente me comentó un detalle que no se conoce, y él me lo dijo en una plática personal, que Robert Greensmith vino a visitarlo a él hasta Andrews, y él hizo su disertación doctoral en Europa. Y como estaba este conflicto de Desmond Ford sobre la perfección, él hizo una investigación bíblica de lo que es la perfección, distinguió la perfección del perfeccionismo y demostró que bíblicamente la perfección es un deber cristiano, pero el perfeccionismo es una falsificación de la perfección, y que lo que estos señores, los adventistas históricos, están impulsando no era la perfección cristiana, sino el perfeccionismo. Y entonces cuando lee la tesis Greensmith del doctor LaRondelle, fue a verlo y le dijo: me has convencido, lo que tú has hecho me ha convencido, reconozco que estaba mal porque no tenía la perspectiva bíblica que tú tienes. Dice: ¿por qué no nos juntamos los dos y le enseñamos a la iglesia lo que tú has descubierto, que es necesario que todo el mundo lo conozca? El doctor LaRondelle, conociendo por 10 años los problemas que este hombre había producido a la iglesia, le dijo: mira, bueno, yo estoy aquí en esta institución enseñando a los obreros, que ellos son los que van a después a ir y llevar este mensaje, a enseñarlo a la iglesia en todo el mundo. Y simplemente le dijo: muchas gracias, yo estoy bien aquí, y Greensmith se fue. El hombre entonces, 1970, reconociendo que estaba equivocado, que los 10 años que anduvo predicando y atacando a la iglesia lo hizo porque estaba equivocado, entonces escribe una carta. Y es interesante que así como mandó a todo mundo
lo que él creía, manda una carta donde reconoce que había cometido errores, que estaba equivocado y estaba pidiendo perdón por haber conducido y engañado a todos esos que lo habían seguido por 10 años. Y entonces ahí mismo pide a los dirigentes de la iglesia que le den la oportunidad de resarcir ese daño y que está dispuesto a aceptar la disciplina y lo que la iglesia le ponga, porque él quiere volver nuevamente a ser miembro de la iglesia. Bueno, todo parecía muy bien, pero cuando se entrevista con los dirigentes de la iglesia, encuentra un problema. Resulta que ya para ese tiempo, 1966, el pastor Robert Pearson había iniciado su periodo de dirigente de la iglesia a nivel mundial. Y el pastor Pearson era y promovía el adventismo histórico. Y los colaboradores del Cercanos también participaban del mismo sentimiento del adventismo histórico. Entonces, cuando Robert B. Smith se reúne con ellos y les dice, bueno, quiero aceptar de que estaba equivocado, y le dijeron, ¿en qué estabas equivocado? Y ya les explica y les dice, no, Robert, ahora estás peor. Porque antes tu problema es que decías que la perfección es escatológica, que se iba a conseguir en el fin del tiempo, cuando la perfección es aquí y ahora. Y ahora que estás diciendo ese asunto de que la perfección cristiana no es un asunto de ser impecabilidad, sino que crecimiento en la gracia y todo, ahora sí te fuiste, pero completamente para allá, te perdiste en el monte. Y entonces Robert Brisby dice, ¿y con quién estoy hablando? Fui a Andrews y son los maestros de Andrews que me convencieron que estoy en el error y ahora vengo con ustedes y me dicen que estoy mal. Entonces, ¿a quién le voy a creer? Obviamente, los líderes dijeron, ¿saben qué? Los de Andrews son herejes. Nosotros somos los que tenemos la verdad. Y entonces Brisby le dijo, ¿saben qué? Si este es el asunto de la iglesia, yo no quiero saber nada de la iglesia, hasta luego. Dejo de ser miembro de la iglesia adventista del séptimo día y abandonó la iglesia. Ahora, ¿qué sucedió? Cuando Brisby se aparta, decepcionado, inicia la publicación de un folleto que se llama La Verdad Presente y después lo cambió por El Pregonero de Justicia. Porque dijo, ahora lo que necesita la iglesia adventista es que sepa realmente en qué consiste la salvación por la fe, porque ellos están todavía creyendo que se salvan por fe más obras. Bueno, y empezó a atacar a la iglesia de esa manera. Y con eso desata un conflicto, porque ya Brisby se va, abandona la iglesia. Y entonces el pastor Pearson, siendo presidente de la Elección General, dijo, no, ahora tenemos un problema, tenemos herejes que están enseñando en Andrews cosas que están mal y tenemos que erradicar ese mal. Y entonces empieza a escribir en sus artículos en la revista adventista de que hay que regresar a las verdades históricas del adventismo, nombra a Kenneth Wood, a Thomas Davis y Herbert Douglass, que eran de los hombres fuertes en el perfeccionismo, o sea, en el adventismo histórico, los pone como editores de la revista adventista, y ellos empiezan a darle duro a los herejes del que han introducido la nueva teología. Y ahí se armó, pues, ahora sí, la iglesia está en conflicto unos con otros. Ese conflicto tardó otros 10 años. En el concilio anual, en ese tiempo yo estaba de pastor en Narvarte, 1973, y llegó un folleto y las indicaciones. Hay que dedicar todo un fin de semana que sea de ayuno, de oración y estudio de este documento que manda la Asociación General. Ese documento se llamaba Una ferviente apelación del concilio anual. Y en esa
ferviente apelación, lo que hacen en esencia es decir que los maestros que fueron a estudiar a instituciones no adventistas regresaron con el vino de Babilonia y están enseñando y dándole beber a nuestros miembros el vino de Babilonia, y que por lo tanto la iglesia tiene que pedir perdón por eso, y básicamente es echar afuera a todos esos herejes y volver a enseñar las verdades históricas del adventismo. Eso obviamente trae un conflicto. La revista, la Review Herald, está dándole duro a el grupo de los adventistas centristas, mientras que la Signs of the Times, la Pacific Press, apoyando a los de Andrews, y eran dos casas publicadoras en conflicto, dos grupos de dirigentes y dos corrientes teológicas en conflicto los unos con los otros. Bueno, todo se vuelve sobre, entonces, ¿qué es perfección? ¿Qué es justificación por la fe? Y ahí es donde está el meollo de todos los conflictos de esa época. Y está en un punto fundamental. ¿Qué es justificación por la fe? Es hacer justo o declarar justo. Y vamos a presentar, a ver, déjenme, a ver si está aquí rápidamente. Se une a otro grupo, ya para ese tiempo surge un tercer grupo dentro de la iglesia adventista, que son los evangélicos adventistas y los adventistas progresivos, otro grupo más. Bueno, miren, fíjense bien, aquí está este cuadro, y en este cuadro está el proceso de la salvación, que es justificación, ¿qué más? Santificación y luego glorificación. Muy bien. Para los adventistas históricos, la justificación es hacer justo. ¿Qué quiere decir esto? Es lo mismo que ya les he mencionado. Como tú no tienes tendencias pecaminosas, concepto pelagiano, y lo único que necesitas es utilizar tu fuerza de voluntad. Cuando Dios perdona tus pecados, entonces Dios te da una vestimenta limpia, blanca, resplandeciente, sin mancha ni arruga. Y de ahí en adelante tú tienes que ser y vivir una vida perfecta, sin pecado. Esa es la enseñanza de este grupo. Y entonces, la santificación es simplemente mantener una vida perfecta aquí y ahora hasta que venga el Señor. Vida impecable. ¿Cómo la ven? ¿Se puede? ¿O no se puede? En otras palabras, Dios nos hace perfectos, nos limpia de pecado, y con el poder del Espíritu podemos vivir una vida sin pecado. Eso es lo que ellos dicen. El adventismo centrista dice, no, en la justificación nosotros somos declarados justos. En otras palabras, Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecados, pero todavía tenemos las propensiones y las inclinaciones y las tendencias al mal. Y precisamente por eso es que necesitamos el proceso de la salvación, de la santificación, porque es a través de un proceso doloroso, difícil, es donde Dios está puliendo esos aspectos de imperfección, está ayudándome a vencer esas tendencias e inclinaciones al pecado, me está ayudando para fortalecerme esas debilidades que yo tengo, y es un proceso en el que hoy llego, logro, pero el día de mañana Dios exige más, y es un crecimiento en la gracia, y cada vez tengo que parecerme más y más a Jesús. ¿Cómo ven eso? ¿Está bien o está mal? Pues ahora sí me dejaron más confundido que nunca, ¿verdad? Ya no sé ni para dónde irme, ¿verdad? Eso es lo que me van diciendo. Por eso les decía, esto no es leche, es carne, es manjar sólido. Se necesita, ni siquiera gluten, ¿verdad? Vamos a ver a qué decisión llegó la iglesia después. La nueva tendencia, lo que llaman adventistas progresivos,
o evangélicos adventistas, que son dos grupos, dicen, y eso siguen una posición de los calvinistas, de que dicen que una vez salvo siempre salvo. Fíjese bien, dicen, nosotros estamos completamente depravados, somos incapaces de salvarnos, así es que Dios tiene por gracia salvarnos por decisión soberana. Salvo, y una vez que Dios me salva, una vez salvo, ¿qué? Siempre salvo. Bueno, sigo rápidamente. En 1976 se llama a que esos grupos de diferentes tendencias se reúnan, se pongan de acuerdo para solucionar el problema. Ahí en California está Desmond Ford de los evangélicos adventistas, G.P. Stanley Rondell de los centristas, y Herbert Douglas y Mervyn Maswell, el que escribió el libro sobre Daniel y Apocalipsis, de los adventistas históricos. Y entonces, como no cada quien se montó en su macho y ninguno se puso de acuerdo, viene el de la casa publicadora del sur, que ya no existe, Southern Publishing Association, y le dice, ¿saben qué? Ustedes lo que están haciendo es confundir a la iglesia y la pobre iglesia no sabe ni para dónde irse, así es que les voy a pedir un favor, escríbanme su posición, yo voy a ponerlo en un libro, por lo menos para que los hermanos de la iglesia lean y entonces sobre eso que lean, analicen y decidan cuál es el que tiene la razón. Y entonces se escribe un libro que se llama Perfection, the Impossible Possibility, perfección, la posibilidad imposible. Y se publicó, y ahí los tres ponen sus puntos de vista, los tres grupos. Bueno, esto fue simplemente para tratar de resolver el problema, pero el problema no se resolvió porque en 1976 se publica una escuela sabática donde los adventistas históricos presentan la naturaleza de Cristo como un ser humano caído, ¿verdad?, con propensiones e inclinaciones al pecado, y cuando esto se estudia a nivel mundial, eso sí que provocó una confusión todavía más. Ahí sí, el problema no era nada más en Estados Unidos, porque ahora se regó en todo el mundo. Yo recuerdo que ya para ese tiempo estaba de maestro en Montemorelos y dando la escuela sabática en una de las iglesias del pueblo, un hermano dijo, oiga pastor, pues ahora sí yo que estoy confundido. A mí me enseñaron que Jesús no tenía inclinaciones ni tendencias al pecado, pero aquí esta lección que viene de la iglesia me dice que sí, y pues ¿cómo está la cosa? Ahora sí que estoy confundido. O sea, ese es el impacto que tuvo a nivel mundial esa lección. Desmond Ford es invitado a ser maestro en el Pacific Junior College, y él como predicador que tenía un doctorado en homilética y que promovía la justificación por la fe, pero de una perspectiva calvinista, empezó a predicar, y en las iglesias americanas todo el mundo lo invitaba porque estaban viendo una nueva perspectiva que no habían visto. Y para acabarla de amolar todavía más, Jeffrey Paxton, un ministro anglicano, a instancias de Desmond Ford, de Brisbane, publica un libro que se llama El zarandeo del adventismo, burlándose de los adventistas, así, lisa y llanamente diciendo, ¿por qué? Porque él presenta lo que los adventistas históricos dicen y presenta lo que los adventistas centristas dicen, y presenta Elena de White, donde dice, nosotros los adventistas somos los herederos de la Reforma y que nosotros somos los que tenemos el verdadero concepto de lo que es justificación por la fe, y la hermana White hace declaraciones de esas. A ver, según ustedes son los herederos, según Elena dice esto, ¿cuál justificación? Y presenta citas de unos, dice esta o esta. Dos posiciones completamente, dice, por lo visto, ni saben ustedes qué es justificación por la fe, total que los barre y los trapea a todos los adventistas. Seguimos. Finalmente, en 1979, se tiene una consulta, ya no con el pastor Pearson, ahora con el pastor Neil Wilson, que les dice a los grupos, a los teólogos principales, se meten y no salen hasta que no me entreguen una decisión donde me digan un consenso de la posición que debe tomar la iglesia. Y finalmente la decisión vino. La salvación es un proceso que tiene 3 etapas: la justificación,
la santificación y la glorificación. En la justificación somos ¿qué? Declarados justos. En la santificación somos ¿qué? Hechos justos, y en la glorificación seremos semejantes, transformados a la semejanza de Dios. Esa es la posición oficial ahora que lo encuentran ustedes allí en las 27 creencias de los adventistas. Somos declarados justos, no somos hechos justos. No se nos dice, aquí está, ahora aquí en adelante tienes que vivir una vida perfecta, sin pecado, sino eres pecador, eres justo, pero a la vez pecador. ¿Por qué? Porque todavía tienes que seguir luchando con esos defectos y todo, y es un proceso de crecimiento en la gracia, en la cual cada vez tiene que ser semejante a Jesús y acercarte más a Jesús, pero recuerda que sin mí nada podéis ¿qué? Hacer. Bueno, con esto termina la crisis esa, solamente para dar apertura a una crisis mucho más grande, de la cual vamos a ver el siguiente periodo. Muy buenas tardes, hermanos. No los escucho. Buenas tardes. ¿Están dormidos? No, ¿verdad? Están bien atentos, de eso estoy seguro. Hermanos, vamos a tener en este momento una actividad muy especial. Y consiste en lo siguiente. Yo quiero regalarles algo esta tarde. Lamentablemente no tengo suficiente para todos. Por lo tanto, necesitamos encontrar a 3 ganadores de una actividad muy sencilla. En primer lugar, es por parejas. Segundo lugar, tiene que utilizar su agenda para anotar algunas cosas importantes. Y tercer lugar, se van a tener que levantar de los asientos y buscar algunas cosas en el campamento. De eso se trata esta actividad. Tenemos 5 palabras, 5 objetos. Uno va a buscar estos objetos en una cita, en un texto bíblico, y el otro va a buscarlo físicamente en el campamento. Bien, así que hermanos, preparen sus parejas, tomen sus agendas, tomen su lapicero, porque en este momento el pastor les va a dictar esas palabras, y las 3 primeras parejas que lleguen, por supuesto que estén correctos, claro, van a recibir sus premios. Hermanos, buenas noches. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo estamos? Vamos a dar las palabras. Vamos a dar las palabras, hermanos. Son 5 palabras solamente, y también hay un detalle, que tienen solamente a partir de ahorita 7 minutos para buscar 5 objetos y escribir en qué parte de la Biblia aparecen esos objetos con el libro y el capítulo y el versículo, ¿verdad? Son las siguientes palabras. Son 3 obsequios solamente, una Biblia y 2 discos. Así que es por parejas, hermanos. La primera palabra, es piedra. La segunda palabra es pan. La tercera palabra es agua. La cuarta palabra, raíz. Y la quinta palabra, rosa. O puede ser también una flor, no necesariamente rosa. Repito rápidamente: piedra, pan, agua, raíz, rosa o flor. Tenemos 6 minutos solamente, hermanos. Las primeras 3 parejas que lleguen de este lado, hermanos, de mi lado izquierdo, serán las acreedoras a estos obsequios. Así que, hermanos, por parejas vamos a movernos en este momento. Tenemos solamente 6 minutos para entregar esos objetos y hacerse acreedor de estos hermosos obsequios. Y la sugerencia, hermanos, es que un integrante de la pareja vaya a buscar los objetos, mientras el otro integrante busca en su Biblia en dónde se encuentran ubicados estos objetos. La pareja, hermanos, tiene que llevarnos tanto los textos como los objetos al mismo tiempo. Tenemos 5 minutos solamente ya. Deben traer los 5 objetos con sus 5 textos, hermanos.
Se nos olvidó mencionar que la piedra debe ser piedra volcánica, hermanos. No, no es cierto. Tenemos solamente 4 minutos, hermanos. A mi costado izquierdo les estamos esperando con el pastor Asael, quienes ya hayan traído sus objetos y tengan sus versículos. Háganlos llegar con el pastor Asael Isordia, que está a mi costado izquierdo en el área del comedor, hermanos. Tenemos solamente 3 minutos ahora.